nombre es Cintia Castillo Arenas, soy de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en este video les voy a enseñar a resolver ejercicios de probabilidad. Estos son los ejercicios que tenemos y vamos a resolver el primero. El primero nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3 al azar al lanzar un dado? Y bueno, nos dan la respuesta y tiene que ser esta probabilidad, nos tiene que dar. Entonces, tenemos una fórmula de la probabilidad que nos dice que son casos favorables sobre casos totales. En este caso, los casos favorables son las condiciones que te ponen y los totales son reunir todas esas condiciones. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3? Entonces, ese sería un caso favorable. Entonces, un dado tiene 6 caras. 6 números. Entonces tendríamos que dividir los casos favorables, que es este 3, entonces sería 3 sobre 6, pero este nos dice cuál es la probabilidad de obtener un 3, o sea, nada más un 3, y en un dado nada más hay 1, entonces esto sería igual a 1 sobre 6, porque 6 son las caras de un dado y 1 pues es que hay un 3 en un dado, entonces esto sería igual a un sexto y esto equivale a 0.1667 y ya dimos con el resultado. Para el ejercicio número 2 tenemos ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 5 al lanzar un dado? Y aquí nos da la respuesta. Tenemos igual que el dado tiene 6 caras y de obtener un número menor que 5. Entonces el número menor que 5 sería pues 5 factorial, entonces sería 5, sería el 4, el 3, el 2 y el 1. Pero dice un número menor que 5, o sea, el 5 no lo tenemos que incluir, entonces eliminamos 5 y ¿cuántos números nos quedan? 3, nos quedan 4 números, entonces ese sería. Casos favorables serían 4, porque son 4 números antes que el 5, y casos totales serían 6 porque el dado tiene 6 caras, entonces 6. Y entonces sería 4 sextos, lo cual equivale a 0.6667. Y este sería el resultado y concluye con este. Para el tercer ejercicio nos dice, una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola azul? La respuesta es 0.2. Entonces tenemos una caja que contiene 3 bolas verdes, 5 rojas y 2 bolas azules. Tenemos que tener en cuenta las bolas favorables, los casos favorables sobre los casos totales. En este caso es la condición. Entonces primero la condición dice cuál es la probabilidad de obtener una bola azul. ¿Cuántas bolas azules hay? 2. Entonces las ponemos sobre casos totales. Tenemos que sumar todas las bolas que hay en esa caja. Entonces sería 3 y 5, 8 y 2, 10. 2 sobre 10 nos da 0.2 y ya de esta manera llegamos a este resultado. Para el ejercicio número 4 tenemos calcular la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja de 52 cartas, esta sea de corazones, y nos da la respuesta. Primero tenemos que tener en cuenta los casos totales, serían las 52 cartas que nos dan desde el principio. Y dice que al extraer una carta de una baraja, esta sea de corazones, o sea, no nos pone otra condición más que sea de corazones. En la baraja hay cuatro partes en las que se divide esta baraja. Entonces las de corazones son 13 cartas, entonces los casos favorables son de corazones y esas equivalen a 13 cartas. Entonces ya podemos armar la fórmula. Casos favorables sobre casos totales, y esto da igual a
13 sobre 52. Y si lo dividimos, esto nos da 0.25. Y esta es la probabilidad que hay de que saques una carta de corazones. Para el ejercicio número 5 nos dice calcular la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja de 52 cartas, esta sea el 5 de espadas. Entonces, igual, casos totales son las 52 cartas que nos dan desde el principio y los casos favorables, aquí está la condición. Esta sea el 5 de espadas. ¿Y cuántos 5 de espadas hay en una baraja? Solamente una carta. Entonces, casos favorables, solamente una carta hay. Entonces, igual, armamos nuestra fórmula y solamente sustituimos valores. ¿Tienes casos favorables? 1. ¿Tienes 52? ¿Tienes casos totales? 52 cartas. Y eso nos da igual a un 52avo o bien 0.0192. Y esa es la probabilidad que existe. Para el ejercicio número 6 tenemos calcular la probabilidad de que no salga 1 al lanzar un dado, que no salga un 1. Y la respuesta es 5/6. Entonces tenemos, ¿cuántas caras tiene un dado? El dado tiene 6. Y la condición es de que no salga un 1. O sea, en el dado hay 6, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Pero dice que no salga 1. Entonces eliminamos 1 y solamente nos quedan estos. ¿Cuántos nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 números. Entonces volvemos. Casos favorables son 5. Casos favorables son estos 5 números que excluyen al 1. Y casos totales es un 6, porque 6 caras tiene un dado. Entonces serían 5/6 o bien sería 0.83. Y esa también sería la probabilidad del último ejercicio. Y así es como hemos concluido la resolución de ejercicios. Aquí les dejo mi conclusión. Tenemos los ejercicios del principio y tenemos los ejercicios del segundo bloque.